Muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos al curso de nuevo. Eh, digamos que lo que hemos estado tratando de aprender es cómo tener una idea, ¿no? Hasta ahora ha sido como muy general, pero tener una idea de lo que se puede hacer en programación en paralelo. Y digamos que en este aspecto nos hemos enterado de lo que es un poquito la programación de memoria compartida con OpenMP, en donde todos los threads pueden ver el mismo bloque de memoria. Memoria distribuida con MPI, donde ya no hay threads sino procesos y cada uno tiene su propio espacio de memoria. Y si yo quiero que ellos intercambien información, pues tengo que hacer mensajes. Eso no lo hemos tocado a profundidad. Programación también de cosas seriales masivas con muchos parámetros, pero en paralelo en el sentido en que con GNU Parallel podemos correr como muchas simulaciones de esas y sincronizar. La medición también de las métricas paralelas para poder saber cuándo estamos utilizando apropiadamente nuestros computadores y sus propiedades, digamos, de paralelismo, porque no siempre nuestros programas se escalan linealmente, sino que se saturan rápidamente y ya. Y también un poquito vimos de programación en sistemas de GPU, utilizando tanto una GPU local como notebooks para utilizar las GPUs de Google Colab. Y con todo esto, pues nos hemos hecho como, como una pasada rapidísima por todos estos algoritmos y todo este tipo de situaciones, pero pues obviamente no hemos entrado realmente a profundidad a entender cosas. Finalmente ustedes hicieron una tarea en donde tuvieron que utilizar OMP Parallel for para poder paralelizar un for, un loop, utilizando pues fácilmente OMP. Y fue muy sencillo, ¿no? Uno simplemente escribía como MP Parallel for Reduction y con eso hace una magia y ese for se paralelizaba. Entonces lo que quiero empezar hoy discutiendo es qué pasa si eso no existiera y tuviéramos nosotros que hacer a mano esa distribución del trabajo. Porque es que ese concepto de distribuir el trabajo entre varios threads, varios jobs, varios procesos, lo que sea, pues es algo que permea completamente la programación en paralelo. Uno finalmente cuando tiene en paralelo uno tiene que hacer distribuir el trabajo. Entonces la pregunta es cómo se hace eso, cómo lo podemos hacer. El UMP Parallel For es muy sencillo, pero nosotros pues no vimos realmente qué había por detrás. Y hay algunas otras cosas importantes a tener en cuenta que resuelve el OMP Parallel For sin nosotros saberlo. Digamos que eso tiene que ver con unas condiciones importantes que pueden surgir cuando uno trabaja con sistemas paralelos. Y es, por ejemplo, cuando dos threads, como todos pueden ver la misma memoria, dos threads quieren entrar a escribir en una misma ubicación. Y eso es un problema. Y ahí entonces realmente se nos va a corromper nuestro sistema y vamos a tener pues diferentes salidas. Cada vez que yo ejecute el programa me va a dar diferente y eso es algo muy intrínseco de la programación en paralelo. Y uno dice, pero ¿cómo así? O puede ser que de 1000 corridas, 999 den bien y una de mal. Entonces uno lo corre una vez, dos veces, tres veces, le dio igual y cree que ya está bien y no es cierto. Por eso también es útil a veces utilizar los sanitizers en estos casos para que detectemos cuando los threads tienen data racing, se llama eso. Data races cuando están tratando de acceder no solo a leer, sino a escribir en el mismo sitio de memoria. ¿Está bien? Y eso puede pasar en códigos pues, muy sencillos, donde uno simplemente está tratando de incrementar, por ejemplo, un balance. Entonces hay dos transacciones al mismo tiempo tratando de entrar allá a incrementar un balance, pero mientras este hilo entró allá y leyó un valor, el valor digamos estaba en cero, y este la va a incrementar en 10 y este la va a incrementar en 1000. Entonces este llega y lee allá el valor, lo incrementa y por alguna razón este fue más rápido. Entonces llega y le pone 1000, listo, le sumó de cero a 1000. Y cuando este había leído cero, pues lo incrementó a 10, vino y escribió y quedó al final el balance en 10, no quedó en 1010, como debía haber quedado. Porque es que ellos no son exactamente concurrentes y eso no hay sincronización ni nada. Entonces la lectura y la escritura puede tomar diferentes tiempos y por lo tanto pues van a quedar nuestros datos en un estado inconsistente. Por eso es que a veces hay que bloquearlos, crear logs que impidan que esas operaciones tan delicadas de escritura pues se ejecuten por dos en el mismo sitio. Entonces uno puede crear como operaciones atómicas para impedir que eso suceda. Todo eso está escondido en ese OMP Parallel For y es uno de los grandes problemas realmente cuando uno va
a programar en paralelo y por eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando ustedes utilizan estos pragmas, y por eso es que también, digamos, OpenMP es relativamente fácil de utilizar, esperen, le aumento aquí la fuente, pues realmente uno tiene como su propio, su código, ¿sí? Normal, que tenemos normalmente, y uno lo que hace es como añadirle unos pragmas que activan o desactivan ese paralelismo. Eh, Acá, por ejemplo, recuerden que esto lo que hace es que primero tengo como un thread principal, que luego cuando yo llego a estas zonas con estos pragma, pues generan como varios threads. Y cuando se acaba, digamos, este bloque asociado a este pragma, pues estos threads desaparecen y volvemos al thread principal único que se está ejecutando siempre. Podemos modificar cuántos threads queremos utilizando pues esta variable de entorno o mp num threads, pero localmente ustedes también pueden cambiar ese número de threads porque ustedes, digamos, pueden decir, no, es que este algoritmo que yo implementé acá solo funciona para 4 threads. Así este computador tenga 100.000, yo utilizo solamente 4. Y eso puede pasar. Y estas cláusulas realmente pueden ser muy complejas. Miren por favor que esas cláusulas, primero pues uno activa OMP Parallel. Uno le puede decir, por ejemplo, uno le puede decir esto, uno le puede decir, yo quiero que esto sea paralelo solamente si se cumple cierta condición. Solamente si el tamaño de mi sistema es mayor que 1000, pues vuelva a ser paralelo, porque yo ya sé que cuando es menor que 1000 realmente es más rápido el serial. Por ejemplo, puede ser eso lo que pasa. Uno también le puede decir qué variables son privadas y qué variables son compartidas. Y esto es muy útil para precisamente evitar los data races, por ejemplo. Entonces uno le puede decir, mire, las variables i y jk son privadas. Cada thread va a tener su propio i, su propio j y su propio k. No van a estar compartidas. No es que haya un i para todo el mundo. No, cada uno tiene sus propios índices. O yo quiero compartir ese arreglo con todos. Por defecto, todas las variables que ustedes hayan declarado por fuera, digamos acá, por ejemplo, este x, ¿sí ven? Por defecto este x es compartido para todos los threads. Pero todo lo que ustedes declaren aquí adentro es privado para cada thread. Yo puedo decirles, no, yo quiero que esto se vuelva privado o algo así, utilizando esas cláusulas que tengo acá. Eh, y también, bueno, hay otras que vamos a mirar más adelante, están los reductions. Los reductions lo que nos permite es decirle, venga, yo quiero acumular en una suma, por ejemplo, el resultado de estas sumas parciales que están haciendo ellos. Entonces ahí aparecen los reductions. Y también, por ejemplo, uno le puede decir que utilice un número de threads específico porque por alguna razón uno no quiere que sea como la variable de entorno, sino específicamente ese valor. Bien. Y las otras dos cosas importantes es saber cuántos hay y quién soy yo. Entonces, ¿cuántos hay con esta función omp_get_num_threads? ¿Cuántos threads hay? ¿Y quién soy yo? Pues quién soy yo de todos ellos para poder distribuir el trabajo apropiadamente. Entonces miren que por ejemplo aquí cuando se está ejecutando este código, este que tenemos acá, miren que en esta zona aquí no hay pragmas o MP parallel. Entonces ustedes qué dicen, ¿cuántos threads habrá en esta zona? ¿Cuánto será el valor de NTH en esta zona? Uno. Uno. Solo hay un thread, el principal. ¿Listo? Entonces NTH aquí vale 1 y thread ID pues va a valer 0 porque como solo hay uno y los índices empiezan en 0, pues mi índice es 0. Entonces eso es lo que sale acá. Solamente se crean threads cuando yo entro a la región pragma o MP paralel. Entonces ahora aquí estoy volviendo a llamar lo mismo. Estas variables son completamente diferentes a las que tengo acá porque su alcance es diferente, están dentro de un bloque. Tienen el mismo tipo de datos, entero, entero, el mismo nombre, pero son variables diferentes porque están en alcances diferentes. Entonces observen que aquí como entré en un pragma MP parallel, el valor que va a tener NTH ahora sí va a depender de cuántos threads estoy ejecutando. Y el thread ID también va a cambiar. Entonces este mensaje va a imprimir cosas diferentes para cada thread. Y luego pues vuelvo a imprimir otra vez quién soy yo y demás. Y vuelve aquí a aparecer solamente un thread. Entonces voy a copiar y pegar esto. Les voy a copiar este link por si acaso en el chat. Y vamos a copiar y a pegar. La semana pasada yo estaba en comisión precisamente en un evento de supercomputación que se hizo en Cartagena. Eh,
en donde se estaba haciendo con una introducción a esto de la programación en CUDA y pues muchas de esas cosas que de CUDA sobre todo las voy a meter, las voy a incluir aquí en nuestro curso. Esto lo vamos a llamar OpenMP. Vamos a entrar allí y voy a copiarlo aquí en un archivito. Lo vamos a llamar, bueno, no sé, aquí le tenemos nombre, de pronto no. OpenMP example 01, 01, tan, punto. Y voy a copiar y pegar, espérenlo aquí, voy a hacer una cosa acá. Ok, y hice. Lo voy a poner aquí un poquito más grande para que lo podamos ver en este momento así. ¿Ahí lo pueden ver ustedes bien o no? ¿Sí lo pueden ver bien? Sí, profe. Listo, es el mismo que está ahí en la página. Bueno, entonces miren, yo no hice nada raro. Voy a quitarle este zoom. Voy a venir aquí abajo a compilar. Voy a aumentar un poquito esta fuente. A la derecha tenemos como el htop para que nos indique que estamos corriendo. Y voy a compilar. Entonces g menos g menos std igual a c 17 al menos. Y aquí me tengo que salir de esta carpeta porque aquí no es. Listo, ahí es. Ahora sí, g menos g, bla, bla, bla. Y eso se llama OpenMP. Ahí está bien, ¿cierto? Vamos a compilar. Y me está saliendo este error. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen ustedes? Lo voy a volver a poner acá. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que saber leer estos errores. Cuando dice undefined reference to OMP get num threads, ¿eso es un error de inclusión de archivos o de enlazador de buscar la implementación de las funciones? No sé, pero no se incluyó la bandera de FOpenMP, así que no lo estaba encontrando. Es por ahí, exactamente. O sea, cuando ustedes tienen un include que él no encuentra, les dice tal archivo no se encontró, not found, ¿sí? Pero cuando le sale este error, y sobre todo porque aquí le sale un LD, ese es el linker, ese es el que está tratando de crear ya al final el ejecutable, y él necesita no solamente saber cómo se llaman las funciones, sino cómo están implementadas. Entonces, eso normalmente se resuelve con un "-l" algo, linkear con una librería, pero acá eso se hace automáticamente cuando nosotros activamos "-f OpenMP y ya. ¿Sí? Esa banderita ya linkea con la librería de OpenMP y ya está listo. Entonces, si yo lo ejecuto así, como este computador tiene 16 posibles threads, pues me va a salir un montón de rollo. Entonces voy a escribir esto, OMP num threads, le vamos a decir un solo thread, a punto out. Y entonces miren que las tres, aquí tenemos tres secciones de impresión. Esta es la primera sección de impresión, esta es la segunda sección de impresión y esta es la tercera. Las tres me imprimen lo mismo. Como solo hay un thread, pues entonces me sale en la primera sección pues esto, eso era lo que esperábamos, en la última también esperamos esto, pero en la paralela pues nos sale solo esto porque solo hay un thread. Pero si le pongo dos, miren lo que sale. Primera sección serial, que es esta primera parte, pues solo hay un thread, entonces por eso sale que hay solo un thread de cero, bueno, perdón, índice cero de un thread. Luego está la sección paralela, observen que en la sección paralela, que es esta que tenemos acá, hay dos threads imprimiendo. Entonces tenemos dos threads con índice 0 y 1. Y luego salimos de ahí, volvemos a estar en una sesión serial, y entonces otra vez volvemos a estar solamente con uno. Si yo lo corro varias veces, miren que ustedes podrían decir, ah, eso está saliendo en orden, pero eso no está garantizado. Vamos a ponerlo con 4 threads, o bueno, con 5. Lo estoy poniendo con 5 threads. Miren que efectivamente tenemos la sección serial, y miren que la sección paralela de ninguna forma salió ordenada. Eso no está garantizado. Entonces ahí pasa lo que les decía. Puede ser que un thread vaya y lea un valor,
se lo traiga y antes de hacer su operación vino otro, leyó el valor, hizo su operación, terminó, la puso allá, se fue y entonces este man hizo ahora su operación, la puso acá y sobreescribió lo que ha escrito este. Porque ahí no hay garantías de orden de ejecución ni nada de eso. Si yo quiero garantizar el orden, yo tengo que volver prácticamente pues esta operación una operación crítica, una operación serial, hacer sincronización. Y bueno, entonces ahí si yo le pongo 10 pues voy a tener, entonces tenemos parte serial y después tenemos 10 threads en la parte paralela. ¿Hay alguna pregunta ahí, alguna duda de lo que estamos haciendo? Algo que no quede claro, aprovechen para preguntar. Profe, yo no entiendo por qué al definir el pragma ponen el número de threads, o sea, pragma OpenMP, parallel, el número de threads. Ah, O sea, bien, uno no lo define bien. ahí. Aquí está comentado, ¿no? Eso no está actuando. Pero, Ah, ok. listo, pero vamos a descomentarlo para ver el efecto. Muy, muy Ujú. buena pregunta. Pero espérate, lo... Ah, no, sí, yo lo tengo editando acá mismo, ¿no? Entonces está aquí arriba, entonces ahora lo vamos a descomentar. Y lo que hace esto es que independiente, yo lo que le ponga en el entorno de ejecución, esa variable OMP threads en mayúscula, él en esta zona siempre va a utilizar 4, ¿sí? Es porque a veces tú haces un algoritmo que necesita que sean 4 y nada más. Entonces tú no puedes esperar a que al usuario del programa siempre utilice 4, ¿no? Porque él puede utilizar 28. Pero hay zonas donde solamente funciona con 4 y luego otras zonas con 28. Entonces esto está obligando a que sean solamente 4. Entonces mira, ya lo descomenté. Van a ir aquí a compilar. Voy a ejecutar. Mira, ¿qué le estoy diciendo que lo haga con 10? ¿Listo? Y me salieron solo 4. No me está haciendo caso. Le digo que lo haga con 2. Me salen 4. Entonces es una manera de darle prioridad a lo que tú quieres como programador. Si tú quieres que solamente esto funcione con 4, no importa lo que yo ponga acá, afuera, solo va a funcionar con 4 esa zona. Ok, ok. Entonces, y si por ejemplo el computador tiene menos threads de los que uno le pone, ahí se simularían, Sí, sí, o sea, él se me genera, olvidó. él genera 4 threads y los threads van a estar compitiendo por recursos. Ok, ok, gracias, profe. Listo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Camilo, ese era. Esteban, tu pregunta, Esteban, ahí es desde este curso, ¿te refieres a lo que dije, lo de la GPU y de CUDA? Sí, señor. Sí, eso, en este curso es donde estoy empezando a meter ese tema, pero no creo que alcance a meter todo lo que quisiera. Pero ustedes ya vieron un poquito, ¿no? De CUDA. Ya lo vimos, mejor dicho. Listo. Entonces, bueno, más preguntas. Digamos que esa es la idea de cómo empezamos a utilizar ¿qué? El pragma. Hay otras variables de entorno en la que ustedes pueden utilizar que no solamente es en un threads, sino hay otras, por ejemplo, que uno puede utilizar para decirle cuánto es el tamaño del stack. Resulta que cuando uno, por ejemplo, va a hacer threads, esos threads están limitados en el stack pues por un tamaño, como todas las stacks, y uno puede aumentar o disminuir ese tamaño. Yo no me acuerdo realmente esta vaina que es, pero para eso está Google, ¿sí o no? Y aquí llegamos a la página directa de OpenMP. Dice OpenMP Display Affinity Environment Variable instructs the runtime to display formatted affinity information to all of the trees in the parallel region. Changes. Ni idea. Vamos a correrla a ver qué pasa. O sea, ¿cómo haría yo para especificar dos de esas? Entonces voy a hacer acá, voy a bajar acá, voy a compilar de nuevo. Le voy a decir que con 4. Y si quiero esta cosa, entonces le vamos a poner true. Creo que haga así. Sí. Vamos a ver qué sale. Bueno, salió la afinidad level 1 thread, la afinidad 0.15, 0.15. No sé.
pero hay más. A ver, realmente qué es. No, pero es que se está refiriendo a una tabla aquí de no sé qué. Bueno, no me voy a meter a buscar eso realmente porque no lo estamos utilizando, pero pues hay más variables de entorno para uno poder jugar con eso. También hay otras cosas útiles, no vamos a entrar mucho allá, OpenMP, pero uno le puede decir cómo hacer el scheduling, o sea, si aquí está escrito, descrito. Normalmente lo que estamos diciendo cuando hacemos una región paralela es cómo queremos cómo compartir el trabajo. Entonces uno puede hacerlo de forma estática, dinámica, guiada, especificada en el runtime o automática. La que estamos utilizando nosotros ahorita es estática. Básicamente, por ejemplo, cuando ustedes hicieron el parallel for, lo que se hizo es partir eso en un número igual al número de threads que tengo y a cada uno de los threads se le dio ese pedazo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es una tarea que hace que el thread número 5 acabe muy rápido comparado con todos los demás? Pues él se queda ahí esperando haciendo nada. Entonces, si yo lo que quiero es tener como un balanceo de carga en el que los threads que caben primero, pues yo les voy pasando como más información, pues yo no puedo partirlo, pues mi arreglo en el número de threads que tengo, sino que lo parto en pedazos más pequeños, por ejemplo, y les paso a todos y el que va acabando primero le doy otro pedacito y cosas así. Eso es, por ejemplo, lo que hace una ¿qué? Una, un scheduling que es dinámico o uno que es guiado. En el guiado lo que se hace es partir en unos pedazos que cada vez son más pequeños y más pequeños y más pequeños para mantenerlos todos siempre trabajando. Entonces uno a veces cuando tiene problemas de estos de OpenMP, uno puede jugar un poquito realmente con este tipo de formas de decirle cómo repartir el trabajo y así de esa manera obtener mejor rendimiento, ¿sí? Pero eso depende mucho del problema. Por ejemplo, un problema que puede mostrar ese imbalanceo de carga muy fuerte es un problema de búsqueda de algo. Entonces, cuando yo estoy buscando algo, hagámoslo acá, hagamos el dibujo, vamos a reaccionar. Si yo estoy buscando algo, digamos que estoy buscando un arreglo gigante y yo tengo esto partido en unos cuantos threads, entonces puede ser que mi elemento se encuentre acá, ¿sí o no? Y entonces todos los threads empiezan a buscar, cada uno ya, pero este man ya lo encontró. Entonces este ya retorna y termina y los otros threads siguen ahí avanzando, avanzando, avanzando hasta el final. Ese es tiempo de cómputo perdido. Entonces no está balanceado, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer es partir pedazos más pequeños, repartir y el que primero encontró no solamente retorna, sino que además avisa a los demás, de alguna manera, que ya se encontró. Entonces hay muchas tareas que pueden hacer así, que pueden terminar mucho más rápido. Entonces uno lo que busca es cómo sea el balanceo de carga y para eso es que sirve este tipo de banderitas, este schedule que aparece acá. ¿Ok? Bueno, volvamos acá. Esto tiene que ver con las variables privadas y compartidas. Entonces, ¿esta variable que está declarada por fuera del pragma es privada o es compartida? Adivino que compartida. Compartida. Ujú. O sea, entonces cuando tenemos todos nuestros threads, recuerden, aquí viene un solo thread acá, solito, porque esta parte no es paralela. Pero cuando llegamos acá, digamos que se abren dos threads. Entonces este man acá y este man acá. ¿Listo? Tenemos dos threads. Entonces, todas las variables que se generaron aquí en este contexto son compartidas para estos threads, por defecto. ¿Ok? Y entonces los dos van a poder ver X, leerlo, pero también los dos van a poder escribirlo. Y eso ahí es la parte que hay que tener cuidado. No podemos tener nosotros variables compartidas donde los dos están tratando de escribir al tiempo. Por ahora ustedes aquí ven que en ningún lado está apareciendo la X escrita, entonces no pasa nada. Entonces nuestros threads al final aquí se mueren, ¿sí? Y por eso son threads, son procesos muy livianos que se pueden matar fácilmente. Y luego sigue un solo thread de ejecución. Y se acabó. Así es que funciona, digamos, este código, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces estas variables por fuera son compartidas por defecto, incluso este NTH y este thread ID. Pero yo puedo decirle que hay otras variables que aunque parezcan compartidas las quiero volver privadas. Entonces miren que yo le pongo private aquí, THID y NTH. Este THID ya no es este mismo. OpenMP se encarga de crear unas variables locales internamente, o sea, para nosotros es transparente,
en donde este THID no sea este mismo THID, no sea compartido, sino que sea privado. Entonces no hay problema. Aquí uno podría decir, uy, si yo no tuviera esta vaina, si yo no tuviera esto acá, los dos threads o los 1000 threads estarían tratando de escribir a la misma variable, ¿cierto? Porque todos están tratando de acceder allá y escribirla. Por eso está al lado izquierdo del igual. Tenemos un data race, porque ahí serían compartidos. Pero cuando yo le dejo esta parte que tengo acá, ya no hay problema. Entonces vamos a copiar este código y vamos a compilarlo vamos a ver qué pasa con esta directiva o sin esta directiva. Y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces, venga, vamos a copiarlo acá. Voy a volver a mi consola. Voy a venir acá. Control XF. Este man se va a llamar OpenMP share.cpp. Pego. ¿Listo? No hice ningún cambio. Entonces, miren, en este momento yo le dije, por favor, aunque estas variables NTH y 3D están por fuera y en principio son compartidas, quiero que las declare como privadas para que no haya problemas de escritura. ¿Sí ven? Yo estoy tratando de evitar este problema, la escritura de muchos threads al mismo tiempo. Guardo, compilo. Listo, ya compiló. Lo ejecuto. Entonces, mp threads igual 1. Siempre acostúmbrese a ejecutarlo serial para ver que la cosa tenga sentido. Entonces dice hello world from thread 0 out of 1, hello world from thread porque hay dos impresiones, miremos aquí el código. Bueno, hay una en la parte serial y otra en la parte paralela. Ahora ejecutémoslo con dos. Parte serial, solo hay un thread, y parte paralela. Y pongámoslo con 4. Y ahí está. ¿Sí? No hay problemas. Voy a hacer una cosa, voy a compilar con el sanitizer. Entonces, -f sanitize. ¿Y cuál es el sanitizer que ponemos cuando queremos mirar los threads en particular? ¿Alguien recuerda? Threads, creo. Thread. Ajá. Listo, y voy a correr. Y corrió sin problema. Mire, corrió sin problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora quitemos esta parte, el private. Yo no sé si yo puedo simplemente comentarlo. Sí. Ya le quité el private. Díganme ustedes, antes de yo seguir, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué es que yo insisto tanto en que esto es importante? ¿Cuál es el problema que hay ahora? Ahora ThreadID y NTH son compartidas. ¿Cuál es el problema que hay? Que van a ser sobrescritos o sea, van a ser sobrescritos por varios threads. Exacto. Varios threads van a querer escribir en el mismo sitio al mismo tiempo. Vamos a tener corrupción de memoria. Tenemos un data race. ¿Sí? Eso es lo que genera. Y miren la diferencia. Esto es algo importante. Miren lo que va a pasar. Yo voy a compilar primero sin el sanitizer. Compilo. Corro. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Se ve todo bien? Parece que no hay problemas, ¿no? ¿Ven algo raro en esas ejecuciones? Díganme ustedes. Aparece thread 0 dos veces Eso. O en sea, la última. esta se ve bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues por aquí tenemos 0, 3, 1, 2. Están los 4 threads. Esta se ve bien. Pero acá miren lo que pasó. Hay una corrupción de memoria. No apareció el thread 2. Cuando el thread 2 iba a imprimir, el thread 0 sobreescribió la parte que tenía el thread 2 y hubo un problema pues ahí en la escritura y entonces el thread 2 nunca alcanzó a escribir y a imprimir esa información. Pero observen que los dos primeros casos dieron bien. Y esto es lo que pasa cuando está mal programado algo en paralelo. No es reproducible.
Y después bien, bien, bien. Ahora aparecieron dos unos, después aparece bien, después dos ceros, ¿sí? Después bien, 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 muchas veces bien. Entonces uno dice, ah, por fin terminé, ya ahora sí me dio. Todo está bien, miren, sigue dando bien. Y apareció uno mal. Después como de 10 veces que salió bien. Entonces por eso es importante con el sanitizer. Miren que si ahora lo hago con el sanitizer, él inmediatamente detecta que hay un problema. Si yo subo, miren que el sanitizer me está gritando, me está diciendo, él alcanzó a imprimir, ¿cierto? Hello World from 3ID1, ta ta ta, 3ID2, ta ta ta. Y ahí me dice Data Race. Ahí está la información. Como yo compilé con el menos G, él me va a decir en qué línea. Entonces aquí está la línea. En la línea 16. ¿Listo? Entonces yo voy a mirar la línea 16 de mi código. Ahí está el thread sanitizer, me está diciendo 04. Bueno, toda la información. Buenísimo. Y si yo voy aquí a la línea 16, esta miren, esa es la 14, 15, 16, aquí ocurrió. Y entonces ya sé que es porque estoy escribiendo una variable que es compartida. Sanitizer es su mejor amigo con estas vainas. El sanitizer permite encontrar en tiempo de ejecución un montón de errores que antes la gente decía, no, es que 6, más, que no sé qué. O sea, eso es casi necesario. Ahora, el sanitizer genera también algunas veces falsos positivos, sobre todo en librerías que no están probadas con los sanitizers. Entonces hay que tener cuidado. O sea, el sanitizer yo miro, es en la parte de mi código, pero pues yo no puedo tratar de decir, no, es que alguien me generó allá un problema y entonces no sé qué, porque pues yo no, realmente no lo puedo arreglar, a menos que sepa mucho. Pero sí se puede reportar como un bug. Entonces es muy importante siempre, mejor dicho, siempre que ustedes estén en una parte paralela, miren qué variables están a la izquierda al igual. Y si tienen variables a la izquierda al igual, son variables que deberían ser privadas. Y si no pueden ser privadas, entonces a ustedes les toca volver esto pragma atomic o MP atomic. Y atomic, yo no sé si es así, atómico, pragma OMP atomic. Así. El pragma OMP atomic lo que le dice es, oiga, esto, y solamente la siguiente línea, esto yo quiero que usted lo haga de forma atómica. Atómica quiere decir, estas vainas son compartidas, todos los tres van a llegar así en manada a tratar de escribir. No, esto lo vamos a hacer atómico uno por uno. Lo hace uno, después lo hace el otro, después lo hace el otro, después lo hace el otro. O sea, en parte se serializó, pero es porque estamos protegiendo esa escritura porque nuestro algoritmo nos obliga a que hagamos esto así. ¿Listo? Pero, esto es porque estamos obligados, pero en este caso particular, nada, lo que tenemos que hacer es declarar las privadas y se resolvió el problema. Entonces ustedes hacen un escaneo, ¿qué variables están a la izquierda? ¿Fueron declaradas aquí adentro? No, están declaradas por fuera. Antes las tengo que volver privadas. Es como la regla, digamos, genérica, que no es la regla general, porque aquí hay muchos dependes, depende mucho del problema. Pero eso es como el consejo que les puedo dar ahí. ¿Sí? Adelante. Hay una pregunta. Profe, eh, ¿cuál es la ventaja de utilizar Atomic si pues no serializa el código? ¿O es un poco o como delicado que eso? Lo que pasa es que eso es acá, en este caso, que nosotros estamos haciendo este ejemplo en particular, entonces en ese pero se realizó, ¿cierto? Pero si digamos que tú lo que tienes es un montonón de trabajo en esta parte paralela, que va en paralelo, pero es un montonón, y luego al final tú quieres acumular unos datos o calcular alguna operación que toca hacerla, pues atómicamente, pues esto no va a cambiar mucho la ejecución de tu código. Pero claro, si vuelves atómica a la parte que es mayoritariamente en el bloque paralelo, pues claro, ya perdiste todo y lo volviste serial, entonces mejor correrlo serial. Entonces depende mucho, ¿sí? Depende mucho. Por ejemplo, si hubiéramos hecho a mano la sumatoria para calcular los promedios de un arreglo muy grande, pues yo quisiera como hacer atómico la parte en la que ellos guardan en la variable global, ¿cierto? Pero claro, la suma de todos los elementos es una gigantesca, yo la guardo en una variable temporal y luego la operación atómica solamente se ejecuta
para el número de procesadores que tengo y no para el número de elementos, cosas así. Pero si yo hago atómica la suma de todos mis elementos, que es 1.000.000, pues claro, la volví serial y me lo tiré. Entonces depende mucho, digamos, como el algoritmo, y tú tienes es que mirar si eso atómico es lo más importante o no lo es, para ver qué impacto tendría. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Esteban, adelante. Así, profesor, tenía dos. La primera es que, ¿por qué no es necesario definir el tipo de dato del thread ID y el del número de threads cuando se usa en privado? Y la segunda es que si el atomic funciona para todo el bloque o solamente para la siguiente línea. Gracias por las preguntas. Bien. No es necesario definir el tipo de datos de thread ID en ETH porque se deduce de aquí afuera cuando se declararon. Entonces, digamos que ya está la información ahí. Él busca en el alcance global y él dice, ah, son esas dos que son enteras, entonces por eso lo conoce. Y lo segundo, si el atomic es a la siguiente línea o te tocaría hacer un bloque otra vez con corchetes para que quede agarrado un bloque más grande. Gracias por la pregunta. Ah, listo, gracias. Ajá. Listo. Entonces ahí uno está viendo, pues ya estamos viendo, ¿no? Como detallitos, por eso el sanitizer realmente, por ejemplo, en el curso en el que yo estuve no utilizan el sanitizer, nunca. Y me parecía curioso, ¿sí? Entonces, bueno, hay cosas que aprendí y hay otras cosas que dije, bueno, ahí tenemos que enseñarnos entre todos. Perdón un momentico. Listo. Sigamos viendo detalles de OpenMP. ¿Cuál es la idea y por qué es útil tener, por ejemplo, quién soy yo? Eso es útil porque ustedes pueden empezar a repartir trabajo. Eso ya lo vamos a ver ahorita cuando empezamos a distribuirlo del arreglo manualmente. Lo vamos a hacer como escribiendo. Si yo soy el thread ID 0, yo hago unas cosas. Si yo no soy el thread ID 0, pues hago otras cosas. O sea, es muy importante saber quién soy yo para pues, poder cómo distribuir el trabajo, ¿sí? Por eso es que esa función getNum y getNumThread nos permite a nosotros poder distribuir apropiadamente trabajos en caso de que lo tengamos que hacer. Acá, bueno, entonces aquí está lo del parallelizing, ahora sí lo vamos a hacer manual. Entonces, miren, la idea ahora es, vamos a devolvernos un poquito para valorar lo que hace OMP Parallel por nosotros. Y entonces lo que vamos a hacer, espérense, yo voy a abrir aquí una nota, es tratar de pensar a mano cómo haríamos nosotros la paralelización de un OMP Parallel for para sacar el promedio de un arreglo muy grande. Eso es lo que queremos hacer en este momento. A ver si se está viendo esto. ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. Listo. Ustedes están viendo ahí como la cosa cuadriculada de la tablet, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Qué hice? A ver. Entonces, ¿la idea cuál es? ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo de nosotros es calcular el promedio de un arreglo vector o lo que sea muy grande. Bueno, no puede ser arbitrariamente grande, ¿cierto? Porque tiene que caber en la memoria RAM, ¿cierto? Entonces digamos que es muy grande, pero dentro de la memoria RAM. Entonces, calcular el promedio de un arreglo muy grande usando OpenMP, o sea, en paralelo. Ese es nuestro objetivo. Ustedes ya saben que es muy sencillo. Simplemente hacemos OMP para el for reduction y listo, se acabó. Pero la idea es que tratemos de pensar qué está pasando por detrás porque esto de distribuir el trabajo es muy importante para otro tipo de aplicaciones. Entonces yo voy a hacer la representación aquí de nuestro arreglo. Este es nuestro arreglo, muy grande. ¿Listo? Digamos que este arreglo tiene n elementos y digamos que tenemos nth threads.
¿cuántos threads tengo? Entonces NTH, number of threads. Listo. Supongamos que el problema es más sencillo y tenemos 4 threads por ahora para tratar de entender. Y yo quiero es que empecemos a tratar de diferenciar entre lo que son los índices globales y locales. ¿A qué me refiero con eso? Por índice global yo me refiero al índice que representa mi arreglo completo. Entonces yo sé que este mantiene el índice 0, índice 1, 2, 3, 4, ya me arrepentí del 8 tan grande. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por ahí me queda un número primo, ¿sí o no? 16, sí, efectivamente. Entonces, espérense, 17, esto me quedó con otro color, entonces voy a borrar esta vaina y lo voy a hacer más bien hasta 16. No, mentiras, al contrario, lo que tenía antes estaba bien. 17, porque este tamaño, ¿cuánto es? Pues 18, ¿cierto? Todavía no lo puedo dividir apropiadamente. Pongámosle aquí 19 para que me quede 20. Listo. Entonces ese es mi arreglo de tamaño 20 en total. En este caso tenemos n vale 20, los índices van de 0 a 19. Y esos son los índices que llamamos globales. Supongamos que en nuestro ejemplo tenemos 4 threads. Entonces, para cada thread tenemos un tamaño local, que lo vamos a llamar n local, que va a ser igual al n sobre el nth. ¿Cuánto le corresponde a cada arreglo? Obviamente este ejemplo lo estoy armando con donde esto es divisible, pero puede no ser divisible. Y OMP, Parallel for, no sé qué, se encarga de esa vaina. Eso es muy chévere. Entonces en este caso sería 20 sobre 4. Y esto indica entonces que a cada arreglo le corresponde 5. Digamos que estos son millones, entonces le corresponde 5 millones a cada uno. Entonces el primer thread va hasta acá. El segundo thread va hasta acá. El tercer thread va hasta acá. Y lo hice mal, ¿sí o no? Otra vez. El primer thread va hasta acá. ¿Listo? El segundo thread iría hasta acá. El tercero iría Basta hasta 3, acá. profesor. ¿Señor? Basta 3, creo, el primero. Sí, creo que lo hice mal, ¿cierto? Son de a 5. Sí tengo 20. ¿Qué hice mal? Le falta el 18, profe. Ah, qué burro, claro. Es que, mire, pasé 17 a 19. Gracias. Espérense a ver si este borrador lo puedo cambiar a que sea por área. Sí. Listo. Así nunca me iba a dar, ¿no? Listo. Entonces ahora sí. Ahí con ese parche. Entonces tenemos para cada uno 5 millones. Y a lo que yo me refiero por arreglos o por índices locales es que si ustedes piensan en el primer thread, digamos que este es el thread 0, este es el thread 1, este es el 2 y este es el 3. Ellos tienen unos índices ahí. Ellos podrían decir que este tiene índice 0, 1, 2 y 3 y 4. Listo, hasta ahora todo bien. Pero para este man este sería el 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y 0, 1, 2, 3 y 4. Eso es a lo que yo me refiero con índices globales e índices locales. Como localmente cada thread está viendo solamente un pedazo del arreglo, pues él puede utilizar como unos índices locales que varían entre 0 y el tamaño total que él tiene en el local para barrerlo, pero solamente para barrer su parte local. Entonces a veces uno lo que sufre es tratando de identificar cuáles son los índices globales o locales o cuáles utilizar. ¿Listo? Vamos a mirar ahorita en nuestra aplicación cuál utilizar. Estos serían los índices locales y estos son los globales. Esto va a ser aún más importante cuando trabajemos, por ejemplo, con memoria distribuida, porque como les dije al principio, este arreglo tiene que caber en memoria acá, porque aquí todos los threads van a ver el mismo arreglo, pero está en memoria RAM. Pero cuando veamos memoria distribuida, yo puedo utilizar la memoria de un computador, de otro computador, de otro computador, entonces yo puedo hacer una matriz de 1 terabyte, que eso no cabría en un computador,
pero simplemente distribuyo pedazos de esa matriz en cada computador. La matriz como tal nunca existe en un solo sitio, está distribuida. Por eso es que con MPI es más complicado, pero yo puedo acceder a capacidad de cómputo y escalas mucho más grandes. Aquí estoy limitado por la memoria RAM de mi computador local. Entonces, bueno, vamos hasta acá. Listo. Ahora nosotros queremos hacer la sumatoria de todos estos elementos y después dividir por el tamaño total, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Aquí yo ya necesito que ustedes me empiecen a decir qué se les ocurre para empezar a hacer este trabajo, ¿sí? ¿Cómo empezaremos a hacer? Lo vamos a hacer a mano, no me digan, no, MP Parallel for con un reduction, no, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es hacerlo manualmente, ¿sí? Ya tenemos el número de elementos, el n, tenemos el número de threads, tenemos el n local. Y entonces asumamos que estamos en una región OMP paralel. No más, no vamos a asumir absolutamente nada más. Bueno, pragma, OMP paralel. ¿Listo? Y estamos ahí. ¿Qué empiezo a escribir? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, digamos que el concepto es que queremos sumar todos los elementos, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, vamos a tener una variable suma que empieza en 0.0 y después ¿qué hago? Ayúdenme. Debemos identificar qué thread está trabajando, ¿no? Muy bien. Y luego hacer como un for para que ese thread como que trabaja. Listo, entonces yo tengo que preguntar quién soy yo. Entonces vamos a decir int thread ID igual. ¿Y cuál es la función que llamamos aquí? ¿OMP qué? Get thread, ¿no? Era. Ajá, get thread num. Entonces ya sé quién soy yo, ¿sí o no? Afuera, o sea, ¿ustedes creen que este local yo lo puedo calcular aquí afuera? Yo necesito saber el n, cuántos elementos hay, eso lo sé, pero también el nth. Y yo sé cuántos threads hay si estoy fuera de la región pragma. ¿Cuánto vale nth, el número de threads fuera de la región pragma paralelo? ¿Cuántos threads hay? Uno. Uno, ¿sí o no? Entonces no me sirve, entonces lo tengo que calcular acá. Entonces tengo que Profe, pero preguntar, no sería, señor, qué pena, no sería posible saberlo si se utiliza una variable de entorno como, como, como no, MP NumPrep. no tengo acceso. Entonces me toca hacerlo en la Ah, región ok. paralela. Ujú. Entonces, int nth omp get numthreads es la vaina, ¿sí o no? Así sería, ¿cierto? Luego haríamos int n local, o sea, cuánto me toca. Recuerden que ahora ya estamos pensando como que hay muchos threads, entonces cada thread está calculando esto. ¿Cuánto me toca? Sería el n, que si es una variable global compartida, dividido entre el nth. Obviamente aquí queda la pregunta, ¿qué pasa si no es divisor, no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, sigamos. Listo, entonces yo ya sé quién soy yo, cuántos hay, cuánto me toca. ¿Qué más hago ahora? Un for. Un for, ¿cierto? Para empezar a hacer la suma. Que va a tratar de que quede las muecas en este video. Entonces creo que puedo hacer esto. Sí. Listo. Por si alguien más quiere prender la pantalla también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un for para empezar a hacer la suma. Ahora sí, por fin. Entonces for. eh, ¿Qué le pongo acá?
¿Desde dónde hasta dónde? O utilizar otro contador. Ah, pues, Utili- ¿Utilizar otro contador, dijiste? sí, o suma. Ah, no, Pues otro contador, suma, cualquier, digamos que lo que otro vamos a cero. hacer es suma más igual, digamos que el arreglo se llama data, data en este índice, y ahí vamos a ir sumando, ¿cierto? Entonces cada thread, pongámoslo aquí que esto lo declararon acá, entonces es una variable privada, ¿sí o no? Porque si no hacemos esto, ¿qué va a pasar si no hacemos esto? Va a haber data races. Va a haber data races, ¿sí o no? Entonces vamos a ponerle suma acá, double, es local. Y lo que vamos a hacer es esto, suma más igual data de i. Listo, él va a sumar en su parte. Y digamos que ya terminaría. O sea, aquí acaba el for y ahorita seguimos. Pero la pregunta es que, ¿qué pongo en ese i? Digamos que esto va a ser una variable local también porque la estoy declarando acá. ¿I igual a qué? ¿Cero? Sería el número de, o sea, el tamaño que tiene que debe trabajar cada thread por por ese thread específico, por la Muy bien, identificación de ese thread. muy bien. O sea, digamos que el thread cero sí empieza en cero, ¿listo? No pasa nada. Pero el thread uno empieza en este índice y vamos a utilizar los índices globales, si les parece bien. Entonces el thread empezaría en 5, el thread uno empezaría en 5, el thread 2 empezaría en 10 y básicamente el thread iésimo debería empezar en dónde? Pues antes que él han pasado i bloques de tamaño n local. Entonces este índice sería como mi thread ID. Esto es lo que tú dijiste, ¿cierto? Multiplicado por el n local. ¿Sí o no? Sí, profe, era eso. Exacto. Entonces, cuando estoy en el cero empiezo en cero. Perfecto. Cuando estoy en el uno empiezo en uno por n local que es 5. Empiezo en el 5. Bien. Cuando estoy en el 2 empiezo en 2 por 5. 10. Bien. Eso es porque estamos utilizando los índices globales. Entonces, vamos a escribirlo acá. Él empezaría en ID por n local. Punto y coma. ¿Cuál sería el límite? II menor que qué. Este límite acá. Número de threads por ID. No. No porque el número de threads es porque ya es el final, pero será el thread ID más uno por n local, ¿no? Es el siguiente thread. O más bien, si quieren veámoslo así para que sea más fácil. Es donde empecé yo, que es thread ID por n local, más todos los que hice, que es cuánto, n local. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso sí está bien? Sí, Que si yo factorizo n local, pues sería thread ID más uno por n local. ¿Listo? Cualquiera de las dos está bien. Entonces aquí sería hasta, aquí es thread ID, ¿no? Yo lo llamé con T. Thread ID más uno por n local. ¿Listo? Punto y coma y I más más. Entonces, miren, esta es la clave de la partición del trabajo. Sabiendo quién soy yo, es posible entonces decirle al thread 0 arranque acá y termina acá, al thread 1 arranque acá y termina acá, al thread 2 y así sucesivamente le vamos partiendo el arreglo en pedazos. Y cada uno trabaja en sitios diferentes, lee cosas diferentes y hace trabajo, digamos, disyunto. ¿Está bien? Esa es la clave, por eso es importante saber quién soy yo. Esto lo hace automáticamente, perdón, quito esto acá, es que está ahorita en una conferencia también. Quito esto acá
No. Por eso es que es importante saber quién soy yo y cuántos hay, para poder repartir el trabajo y saber en dónde me muevo. Esto es porque yo utilicé, digamos, el índice global. Entonces, si ven que lo que estamos partiendo es como el índice global. Si yo utilizara índices locales, o sea, esos morados que tengo arriba, pues listo, yo puedo hacer desde 0 hasta 5 o hasta en el local, bueno, hasta 4 realmente, pero tengo que hacer un offset, tengo que saltarme. Entonces es casi lo mismo, o sea, ya no puedo empezar en 0, sino en thread ID por en el local. Ese es como mi cero y simplemente le sumo en el local. Entonces es básicamente lo mismo, pero por ahora pues es más fácil, como aquí en memoria compartida, es más fácil para nosotros pensarlo en los índices globales. Cuando estemos en memoria distribuida, en donde cada pedazo realmente existe en procesos diferentes, ahí sí nos toca a nosotros mismos empezar a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Preguntas hasta acá? Ah, Camilo había escrito el 3D por en el local. Muy bien. O sea, no hay una diferencia fundamental entre el índice local y global, o sea, No, tipo, tienen acceso a lo mismo. sí, 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 sí. Exactamente. O sea, No, es simplemente la forma en la que tú lo quieras ver. Pero es importante que no los confundamos. ¿Sí? Lo importante es que yo no vaya a escribir aquí como for ii igual 0, ii menor que n local y más. Eso está mal, ¿cierto? Porque todos estaríamos leyendo solamente la primera parte, ¿sí o no? Todos. sí, sí, señor. Y estamos confundiendo índices locales con índices globales. Y eso es como el punto, simplemente, ese es como el punto. Cuando tengamos memoria distribuida, ahí efectivamente nuestros índices solo pueden variar así, porque es que el arreglo no existe como tal para todo el mundo, sino solo pedazos. Y entonces uno sí tiene que tener ahí un cuidado de cuando yo quiero trasladar esos índices locales a índices globales. Entonces es bueno desde ya empezar a saber que esas dos diferencias existen, pero cuando estamos con memoria compartida, pues uno maneja índices globales. Bueno, entonces vamos bien hasta ahora. Esto parece que va bien. Bueno, sí, OMP para el for parece más sencillo, pero pues no tanto, ¿cierto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Recuerden que lo que queremos es acumular la suma en diferentes, ¿en qué? De los diferentes threads. Cada thread tiene la suma de su pedacito, listo. ¿Y ahora cómo recuperamos la suma total? ¿Qué se les ocurre? Declarar una variable global y poner atomic para sumarle la suma local a la global. Muy bien. Y ya resolviste el problema. Digamos que por ahora declaramos la variable global, ¿listo? Y entonces lo que podríamos decir es, listo, ya cada uno sumó lo suyo, entonces ahora lo que vamos a decir es suma total más igual al valor de suma. Suma solita es una variable local para cada thread que cada uno calculó y tiene un valor, la suma de los elementos ahí. Suma total es la variable global que suma todas esas sumas. Como tú dijiste, aquí vamos a tener un data race. Bueno, no dijiste, pero lo implicaste, ¿no? Aquí vamos a tener un data race porque todos están, o sea, tenemos suma total a la izquierda del igual. Todos están tratando de acceder allá, entonces vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo volvemos atomic. Esa es una de las tantas formas. Ya yo les voy a pedir a ustedes que piensen en una segunda forma. Pragma, OMP, atomic. Entonces, aquí viene la pregunta también que hacían antes y es, bueno, pero si ese pragma es atomic, me vuelve serial esa parte, ¿cierto? Entonces, bueno o es malo. Entonces, recordemos, estamos diciendo, digamos, que cada elemento, cada thread tiene 5 millones de elementos. Entonces, cada uno sumó 5 millones de elementos y este atomic lo que va a hacer es 4 operaciones atómicas, mientras que esas otras 5 millones por cada uno fueron paralelizadas, o sea, en total eran 20 millones. Entonces, en este caso no va a haber problema. ¿Cuál sería el problema? Realmente, el problema sería el siguiente. Si ustedes lo que hubieran hecho sería más bien escribir aquí pragma, OMP, atomic, dentro del for.
Y aquí hubieran puesto suma total más igual a data de II. Eso sí sería un problema. ¿Por qué? Repartieron el trabajo, listo, pero cada vez que están sumando, lo están serializando. Entonces ese programa se volvió completamente serial. ¿Pero por qué? Miren que el pragma MPP Atomic está metido dentro del for, se hace en cada paso. Entonces no estamos haciendo realmente nada. En cambio, como lo tenemos al final, como la otra alternativa, ¿sí? Pues solo se hace 4 veces por el número de threads, 8 veces, sí, pero eso no tiene nada que ver con el tamaño del sistema, que es gigantesco, en principio. ¿Sí queda clara la diferencia ahí? ¿O hay alguna duda? Claro. Listo. Gracias. ¿Se les ocurre alguna otra manera en que podríamos haber hecho esto? ¿Que no utilizar Atomic, por ejemplo? Profe, una pregunta. Sí, Dale. No te estoy escuchando. aunque la pregunta era si yo pongo Pragma OMP Atomic y solo lo hace para la siguiente línea, pero la siguiente línea sería la, digamos, la inicialización del for y el paréntesis en la misma. O sea, eso haría Atomic para todo el for No sé, o habría un problema ahí de compilación. yo creo que eso no lo aceptaría porque el busca es como una instrucción o un bloque. Entonces, no sé si el bloque del for lo asociaría, pero la verdad tendríamos que probar. La verdad, no sé, no sabría deducirlo con certeza en este momento. Listo, profe, listo. Sí, sí, la verdad, no lo sé, no sé. Truculenta esa pregunta. Toca mirarlo, porque no lo sé. Hmm. Si ustedes quisieran evitar ese pragma de Atomic, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otra forma podríamos haber hecho para poder acumular esta sumatoria en una variable global, pero sin hacer data raíces? Hacer un vector o un array con los resultados y Muy sumar. bien. Esperamos hacer eso, ¿cierto? Entonces esperamos tener aquí afuera como un std. Lo voy a hacer con otro color porque esto es una alternativa muy diferente. Por eso también se podría, por ejemplo, guardar en el primer elemento de cada thread el resultado como parcial de todo y luego Podría sumar ser. los primeros. Si no hay un requisito, si no hay un requisito de mantener los datos uniformes y modificados, también podría ser, es una buena idea también. Pero pues la desventaja es que esto está modificando los datos, ¿no? Entonces, bueno, uno podría recuperarlo cogiendo esa suma y restándole todos los otros y volviéndola a crear, ¿sí o no? Pero podría ser buena idea también, pero bajo el requisito de que los datos pueden modificarse, ¿listo? Pero bien, es una buena idea. La otra es la del vector, entonces uno puede tener aquí, yo voy a utilizar vectors para no hacer memoria dinámica explícita. ¿Y por qué me toca así? Miren, primero aquí declaro un vector como suma parcial, pero acá yo todavía no tengo el tamaño, o sea, estoy por fuera, ¿no? Entonces no tengo cuántos threads hay. Entonces lo tengo que dejar de ese tamaño. Luego cuando entra el pragma, yo tendría que hacer una memoria dinámica para agrandar esto al tamaño apropiado. Entonces yo podría decir suma. Ah, no, mentiras, ahí no. Me tocaría después de saber cuántos threads hay por acá. Tendría que decir suma parcial punto resize. Y aquí le diría al número de threads para que cada thread guarde el resultado en su parte correspondiente, ¿cierto? Luego lo que tendríamos que hacer, bueno, le podemos incluso poner aquí que lo inicialice en ceros. Luego de eso, lo que podríamos hacer es que acá esta suma pues se guarde directamente en suma parcial.
Bueno, hay dos formas. Se puede hacer la suma parcial directamente para guardar los datos, o más bien acá abajo le podríamos decir, listo, suma, pero ¿por qué siempre me sale esto? Suma parcial en este thread ID igual a la suma que yo hice. Y luego cuando salgo de la región paralela, ¿sí? Cuando salgo de la región paralela, pues yo tendría que sumar las sumas parciales. Entonces, sumar el vector de sumas parciales. Ahí, pues con un for o con un reduce o lo que sea. ¿Listo? Esto que acabo de escribir sería la forma, pero tiene un error. Hay un error grave. ¿Cuál es? ¿Cuál es el error grave que tiene esta? ¿Cuál de estas tres instrucciones tiene un error grave? De pronto la primera, La primera, porque pues es como la misma, pues no es muy grave, pero es la misma instrucción hecha varias veces. exacto, muy bien, no es muy grave, pero es la misma instrucción hecha varias veces. Entonces todos los threads están haciendo el resize. Entonces lo que yo voy a hacer es if 0 es igual al thread ID, solamente si yo soy el master, que ese siempre está garantizado que existe, pues yo hago esto. Pero hay otra cosa, ¿qué tal que llega al thread 0 y él dice, me pusieron a hacer este trabajo, ¿no? Así como un estudiante. Y entonces llega y dice, me pusieron a mí a hacer esto. Y mientras él está pidiendo la memoria y toda la vaina, los otros dijeron, me salvé. Y entonces pasaron los otros, ¿cierto? El uno, el 2, el 3 y el 4 empezaron a hacer esta vaina y van a escribir. Y cuando van a escribir y llegaron a la parte de suma parcial de 3 de igual a suma, todavía no se ha dado la memoria. Entonces, ¿dónde escriben? Segmentation fault. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? No solamente tenemos que Atomic. decir, señor. Perdón, pero pensé que estaba preguntando. De pronto un Atomic también de nuevo. Algo similar a un Atomic, Daniel, muy bien. No es un Atomic, pues porque esto no queremos que lo haga cada uno, pero sí necesitamos que como que todo el mundo pare hasta que esta instrucción se ejecutó, ¿sí o no? Y eso se llama una barrera. Entonces, digamos que yo porque quiero hacer este ejercicio, porque quería mostrarles estos detalles, porque es que en otros problemas el OMP para el effort reduction no va a ser suficiente. Tenemos que pensar en estas cosas a veces. Entonces eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Tiene sentido que continúen todos en paralelo si esta instrucción no se ha ejecutado? ¿Sí? O hay una dependencia. Yo necesito que esto haya sucedido antes de poder hacer algo acá. Y entonces ahí yo tendría que poner un pragma o MP barrier. Y el barrier es, o sea, si ustedes tengan afán, tienen que esperar a que esto ocurra para poder continuar. Es una sincronización en donde todos paran y hasta que todos llegan se abre la puerta y continúa en paralelo. Profesor, Entonces, pues ya. Señor. no, profesor, disculpe, ¿qué tan factible es, por ejemplo, hacer un pragma o MP paralel, pedir el número de threads y hacer ese resize? O sea, no sé si me va a entender. O sea, hacer un pragma MP parallel, pedir el número de threads acá, ajá, ¿y qué hacer qué? Y luego sí continuar con el que nosotros tenemos ahí. ¿Cómo así continuar? ¿Con cuál? ¿Con el de la izquierda o el de la derecha? Mejor dicho, antes del programa OMP Parallel que tenemos ahí, hacer otro para pedir el número de threads. Anteriormente, de pronto. Es- Es una buena idea, también se podría hacer así. O sea, tú dices es que más bien acá, en esta zona, hacer un pragma MP parallel simplemente para saber cuántos threads hay, hacer el resize, hacer la barrera y luego sí entrar a este otro pragma MP parallel que hace los cálculos. ¿Sí? ¿Es eso más o menos? sí, señor, exacto. ¿Está bien? ¿También? ¿Se puede? Muy bien. Buena idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces también se podría así para no mezclar. Eso hace parte también, me parece que es una buena idea porque me parece que hace parte como del principio como de separación de concerns, ¿no? Entonces hay una parte en la que yo pido la memoria, y hay otra parte que hace el cálculo como tal.
Y esa modularización de las ideas es muy útil para uno entender el flujo de un programa. Entonces me parece muy buena sugerencia también, Esteban. Gracias. Listo. Entonces, bueno, digamos que de todo este rollo nos ha quedado un poco más claro que aunque la memoria es compartida y todos lo pueden ver, de todas maneras hay detalles en cuanto queremos acceder a memoria, en cuanto que queremos todos escribir al mismo tiempo, cómo sincronizar datos, cómo extraer datos, ¿no? El reduction es muy chévere porque él internamente está haciendo absolutamente todo esto por nosotros, ¿sí? La operación. Yo no sé si ustedes saben, pero en el reduction hay unos operadores, digamos, definidos, suma, resta, multiplicación, pero también hay operadores lógicos y también ustedes pueden crear operadores nuevos. En los últimos estándares de OpenMP se puede. Y también almacenarlo en estructuras diferentes. Entonces a veces uno quiere hacer, no sé, el argmax, o el argmin, o el minmax, calcular el mínimo y el máximo. Entonces eso requiere que yo le mande una estructura y le mande otro tipo de operación. Eso también se puede hacer, se puede generalizar. Entonces, bueno, esto es útil y también pues tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchos problemas en los que uno va a paralelizar, donde uno tiene for y for, digamos una matriz que estamos multiplicando, o una interacción entre partículas. Entonces yo quiero ver por cada partícula cómo interactúa con las otras. Entonces tengo un for dentro de otro for. Entonces yo puedo hacer un for aquí, o MP paralel for, otro MP paralel for, pero eso sí funciona porque lo que estoy haciendo es que por cada thread de acá, estoy creando otros threads acá. ¿Será que es mejor paralelizar el bucle de adentro, el bucle de afuera o los dos? Ahí empiezan a aparecer detalles que dependen mucho del problema y esos detalles a veces solamente se pueden resolver bien midiendo, o sea, jugando, teniendo una idea de qué está pasando. Entonces ahí por eso la palabra mágica en este mundo, digamos, cuando uno entra al alto desempeño es depende. Todo depende, entonces no hay ninguna respuesta global, genérica ni nada. Todo depende. Y pues ahí toca que nosotros estemos sabiendo medir, pero que entendamos un poco en el fondo qué está pasando, porque un camino aleatorio de intentar cosas, intentar a ver qué pasa, pues no lo va a llevar uno eficientemente allá. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Les parece si hacemos una pausa de 5 minutos? ¿Sí? Dedito arriba si quieren hacer una pausa y si no seguimos. Nadie quiere, sí, nadie quiere pausar. Listo. 5 minuticos, ya nos vemos a las y 25.
Listo, chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Invocando estudiantes. Listo. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, espero que esto haya quedado, digamos, como un ejercicio de ejemplo. Esto es básico, la repartición del trabajo, pero también para que ustedes vean la cantidad de cosas y detalles que empiezan a surgir cuando uno está trabajando con estos sistemas en paralelo. ¿Sí? Esto es normal, esto hace parte pues de los típicos desafíos que uno debe enfrentar. Y entonces es bueno que los tengan en cuenta y que los vean desde ya, porque cuando uno simplemente salta lo MP Parallel for, pues se lleva una idea errónea de lo que realmente puede estar sucediendo en estos casos. Y obviamente, como era un ejercicio que ustedes tenían que hacer, pues se deja como MP Parallel for Reduction y ya, porque es muy sencillo. Entonces, para que vean todo lo que pasa por detrás, realmente. Y para los que de pronto han tenido que programar en paralelo acá utilizando pthreads, los POSIX threads, lo que hace realmente OpenMP es por detrás coordinar y crear POSIX threads y hacer, y digamos que quitar toda esa complejidad que hay detrás de esa vaina, ponerla de una forma mucho más sencilla acá. Entonces, cuando ya tenemos nosotros estas condiciones, ya pueden ver que tenemos un arreglo tamaño n, tenemos NTH threads, que tenemos en n local, que hay que tener cuidado si no es divisor, y que tenemos entonces unos índices que empiezan en este lado y en este otro lado, ¿cierto? Aquí está, digamos que el ejemplo para hacer. Aquí está la partición. Esto es básicamente lo que nosotros hicimos, ¿sí o no? Y, y aquí está, miren, aquí está la solución con el vector, pero también se puede hacer con el atomic. Y ya está, aquí hay otros códigos viejos que están utilizando, son punteros básicos. Y el OMP para el for, pues que obviamente es muchísimo más sencillo de utilizar y de hacer con el reduction, ¿cierto? Esto fue lo que ustedes hicieron de clase. Seguramente algunos de ustedes pues miraron y tal vez de pronto copiaron directamente o algo así, porque ahí estaba la solución. Aquí estamos hablando del min, esta es la misma vaina. Los reductions. Y bueno, realmente lo que queda ya es como empezar a hacer algunos ejercicios de este estilo. Por ejemplo, aquí hay uno que escribir un programa que calcule la media y la desviación estándar para un arreglo muy grande, utilizando solamente una reducción, ¿sí? Una reducción. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para utilizando una sola reducción, pues hacer ese tipo de cosas? Aquí tenemos una función fill para llenar nuestro arreglo, por eso se pasa como por referencia, no constante. Y tenemos uno para calcular las estadísticas, donde se le pasa ese arreglo como constante, porque cuando yo quiero calcular la media o quiero calcular la desviación estándar, no debo modificar mis datos, no tengo por qué hacerlo. Entonces lo paso como una referencia constante y paso por referencia el min y el sigma para poderlos imprimir después. Entonces aquí los inicializamos, empezamos un reloj, calculamos las estadísticas, terminamos el reloj y se imprime el reloj y los valores. La función fill lo que hace es llenar nuestro arreglo pues con una operación relativamente pesada, como ustedes pueden ver acá, que tiene un seno de una raíz cuadrada y un coseno y una potencia, o sea, la cosa es simplemente como para que esto se demore cierto tiempo. Y aquí estamos haciendo la, ¿qué? El reduction, pero solamente estamos calculando, si se fijan ustedes, solamente estamos calculando el valor medio. ¿Y cómo haríamos con un solo reduction para también hacer la desviación estándar? ¿Qué se les ocurre? Sumar también los valores al cuadrado y usar la fórmula de que desviación estándar es igual a raíz de valor esperado de x al cuadrado menos valor esperado de x. Muy bien. ¿Y cómo haríamos eso acá? Vamos a mirar. Esa es la solución, ¿sí? Pero entonces tenemos que ver si OpenMP Reduction admite varias variables o no. Vamos a ver si este nos sirve o no. Entonces aquí está Reduction Clauses and Directives, de syntax está, entonces esto es la suma, la resta, multiplicación, y lógico a nivel de bits, o lógico a nivel de bits, XOR, y condiciones globales lógicas, se van más en la misma vaina, pero yo quiero ver.
aquí está. Entonces miren que en la sintaxis dice que aquí hay una lista. ¿Sí ven? Y hay una lista, eso quiere decir que no necesariamente tiene que haber una sola variable, sino que pueden haber varias. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar como un ejemplo más específico, porque pues este es el estándar que es muy seco. Samples. Y si no le preguntamos a Bart, vamos a preguntarle a Bart hoy. Please, así sean robots, tenemos que ser decentes, ¿listo? Please give me some examples. Abriendo otro paréntesis, porque han habido experimentos en donde si la gente no tiene consecuencias de maltratar algo, se le sale como el sádico y la gente empieza a torturar a las máquinas, incluso si tengan forma humana y demás, pues porque siente que como no siente dolor o porque no pasa nada, sobre todo es eso, el que no pasa nada, que no haya consecuencias, la gente empieza a abusar, es tenaz. Es como si todos por dentro tuviéramos un monstruo. La idea es que todos tenemos un monstruo y nos podemos autorregular, ¿verdad? Así no nos estén viendo. Ese es el punto. Si no, pues graves. Vamos a ver con qué sale este bicho. Entonces, a ver si aquí está más zoom, reduction, más zoom, private ball, no sé qué. No, no me están saliendo varios ejemplitos. Vamos a ver si aquí sale más zoom, capitán de code, no. Vamos a ver si Bart si dijo algo más zoom. Ah, miren, aquí Bart sí estamos mostrando un ejemplito en donde, bueno, esto es un arreglo pequeñito, lo rellena, pero miren que está calculando el max max y el min min. ¿Qué está haciendo acá? Calcular el máximo y el mínimo por elements in the array in parallel. Entonces miren que uno sí le puede poner como varias operaciones, ¿sí? Y varios sitios donde vamos a guardar. Pues mejor dicho, aquí está como la primera operación, el max, y en donde lo guardamos, en la variable max. Operación min, y en donde la guardamos en min. No es una buena escogencia de nombres, porque pues max, max, min, min. Pero entonces uno sí le puede poner una lista. Entonces podríamos, digamos que para este caso en particular, uno lo que le podría poner sería, quiero que me haga unas, ay, precioso este color, una suma, en la variable suma, y perdón que esto vas con dos puntos, coma, y también una suma en la variable suma 2 que es donde iríamos guardando los cuadrados que tú dijiste. Y esa sería la manera, es que con un reduction estamos haciendo varias reducciones. Esa sería la manera de resolverlo. ¿Sí? ¿Bien? ¿O alguna duda ahí? ¿Ninguna duda? Entonces así será que podemos proceder ahí. Aquí, por ejemplo, hay un... ¿Sí? Adelante. La que por favor puede aumentar un poquito el tamaño de la fuente. Ah, ok, ok. Gracias. Ahí, mejor. Sí, gracias. Listo. Este es el experimento, el ChatGPT, pero de Google, ¿no? Por si acaso. A ver, más count, no sé qué. Bueno, listo. Aquí hay ejemplitos. ¿Qué más? Hay otro que dice calcular una integral. A ustedes que les gusta tanto el cálculo. Queremos calcular la integral de esta función o de cualquier función, y igual a x al cuadrado. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer ese cálculo o esa integral? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué haríamos? ¿Mm? Eso es lo que van a tener que pensar ahorita para entregarlo. Y hay dos maneras en las que uno puede hacer. O sea, si nosotros vamos a hacer una integral. Espera, aquí está, está activo.
Si nosotros vamos a hacer una integral de la función que sea, digamos en este caso el x al cuadrado que está ahí. Yo tengo aquí mi eje y, tan tan. Esto ya ahora tengo mi función así. Ay, perdón. No me estaba aprendiendo. Ahí hay un micrófono abierto. Tenemos, digamos que vamos a hacer la integral acá. Entre x0 y x1. O entre a y b, más bien. ¿Sí? Entonces queremos calcular esta integral entre a y b de f de x por dx. Entonces digamos que cuando uno va a trabajar en paralelo, a veces es más sencillo utilizar el algoritmo serial más tonto que ponerse a decir, no, voy a utilizar cuadratura de Gauss y cómo la paralelizo, siendo que la cuadratura de Gauss tiene que utilizar ciertos puntos específicos, entonces es un poco más complicado, aunque sería mejor. Entonces en este caso lo que haríamos nosotros sería simplemente aproximar esto como lo que nos enseñaron inicialmente, que la integral es una sumatoria, ¿sí? Y vamos a hacer rectángulos de f de x en ciertos intervalos, x sub i, digamos, sumatoria sobre i, y vamos a suponer que la partición es uniforme por un delta x, pero ya no es un diferencial, sino que es pues una partición así finita. Cuando ustedes vayan a distribuir este trabajo, ustedes lo que van a hacer es decir, bueno, yo voy a... tengo dos opciones. Puedo decirle al primer thread que se encargue de este bloque, al segundo thread que se encargue de este otro bloque, y así sucesivamente repartieron esto, ¿cierto? Ustedes pueden hacer ese trabajo así, pero tienen dos posibilidades. Una, mantener el número, digamos, de intervalos constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos que ustedes tienen en total, no sé, dividieron ese intervalo en 1000 pedazos. Entonces tienen en total 1000 pedazos. Y si tienen 5 threads, entonces a cada thread le corresponde pues ya 200, ¿no? Pedazos. Entonces aquí hay 200, aquí hay 200, aquí hay 200, y bueno, ahí no me dio porque eran 4. Entonces sería 250. Ah, 250 porque vamos a tener 4 threads nomás. Entonces 250, 250, 250 y 250. Esa es una forma. O la otra forma este es el NI constante global, digamos. Global. Se mantuvieron 1000 pedazos. Pero ahora la otra sería como NInt constante. Le voy a cambiar el color más bien. NInt constante local. Y eso quiere decir entonces que aquí ustedes van a tener 1000 pedazos, 1000 pedazos, 1000 pedazos y 1000 pedazos. ¿Listo? Eso quiere decir que el delta X morado es más pequeño que el delta X azul. Claro, porque miren que en el delta X azul, cuando el NI constante global se mantuvo constante, o sea, tenemos 1000 en total, pues el delta X azul acá es simplemente B menos A todo sobre 1000, ¿cierto? Pero en el morado, ustedes tienen que el delta X va a ser igual a ¿cuánto? A B menos A dividido entre 1000 por el número de threads. Entonces, entre más threads tenga, más chiquito es ese delta X. ¿Y qué diferencia hay ya en tiempo de ejecución pues de importante en estas dos aproximaciones? En la primera, ustedes están dividiendo el trabajo. O sea, el número total de intervalos es constante. Y ustedes dividieron el trabajo. Entonces lo que están haciendo es que se demore menos. ¿Sí? Porque a cada thread le corresponde un pedazo menos de trabajo. No le corresponde los 1000 totales. Le corresponde 250. En este ejemplo. Entonces se demora menos. En el segundo, el trabajo es constante.
Yo empecé con 1000 y ahora tengo 4 threads y cada uno tiene 1000. Entonces el trabajo es constante, se va a demorar lo mismo, en principio, más o menos que la versión serial. Pero ¿qué ganan? Ganan precisión. Entonces ustedes ahí tienen que escoger cuál de los dos. Pues normalmente lo que nosotros haríamos sería el azul, pero si uno está enterado en la precisión, pues haría el morado. Y si ven cómo la cosa cambia dependiendo de cómo uno distribuye el trabajo, o sea, no necesariamente a veces el objetivo es que sea más rápido, a veces es que sea más preciso. Claro, yo podría ser también más preciso con el azul. Yo podría decir, tengo 4 threads, entonces ahora yo no voy a tener 1000 pedazos, sino 4000. Es la misma vaina que haber hecho el morado. ¿Ok? Y el tiempo del cómputo pues va a ser el mismo. Si yo por ejemplo tengo originalmente 1000 y tengo un solo thread, le tocó 1000 y se demoró un segundo. Si ahora tengo 4 threads y quiero también mejorar la precisión, entonces aumento a 4000 puntos, pues cada uno tiene 1000 y entonces me va a demorar también un segundo, no menos tiempo. Entonces los dos están relacionados, pero uno me mejora la precisión y el otro me mejora el tiempo. ¿Habrá alguna manera de mejorar precisión y tiempo? Ahí les queda para que lo piensen. Entonces esto es lo que se refieren acá, digamos, en esta forma, ¿no? Distribuirlos en intervalos entre todos los threads, cada uno con un pedazo más pequeño, o mantener constante esa resolución, entonces cada thread tiene en intervalos, ¿sí? Y eso es lo que uno hace ahí, se calcula la integral, bueno, aquí tengo muchas soluciones, yo debería quitar todo esto, y se calcula la integral y aquí tiene que implementar esta misma integral, pero en paralelo. Bueno, no está la solución, ¿no? Eso hay que hacerlo. También paralelizar, por ejemplo, una multiplicación matriz por matriz, eso tiene muchos detallitos. Entonces ustedes la implementan normal con los 3 for y luego empiezan a jugar con hacer el OMP paralel por arriba, en la mitad, abajo, en los 3, jugando con el scheduling, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es un buen ejercicio para que ustedes practiquen. De hecho, alguno de estos les va a quedar de tarea. Una pregunta, si ustedes miran este for, ¿es fácil de paralelizar? O sea, ¿se puede paralelizar o hay alguna cosa que impida eso, la paralelización? Mírenlo bien a ver qué se les ocurre. Si hay problemas, no hay problemas. Es que es recurrente, o bueno, si es como, si es recurrente, entonces tiene que hacerse, bueno, claro que, Sí, o sea, digamos, A5 depende de A4, entonces yo no puedo calcular al mismo tiempo A10 y A1, por ejemplo. ajá, muy bien. Entonces, O eso sea, paralizable era hay intransferible. una dependencia, muy bien. Esa dependencia impide la paralelización, precisamente. ¿M? Por lo que tú dices. Yo no puedo como hacer una parte al tiempo que otra, porque es que para llegar a la parte de adelante tuve que haber hecho todas las de atrás. ¿Cómo se podría resolver esto? Tocaría gastar más memoria, por ejemplo, es una de las formas, creando otro arreglo que tenga mis datos corridos hacia atrás una vez y después paralelizar simplemente procesando con estos dos arreglos diferentes, ¿cierto? Pero implicaría un gasto de memoria. Pero en principio cuando tenemos dependencias de los datos de esa manera, pues no podríamos como proceder. Pues hay detallitos, hay cosas que no se pueden paralelizar. Y eso entra dentro de la parte de la ley de Amdahl, que nuestros programas tienen unas fracciones que son paralelizables, otras que no. Y así yo le meta infinitos recursos a la parte paralelizable, pues el tiempo no se va a volver cero porque hay otra parte no paralelizable que no depende de eso. Además que ahí no se tiene en cuenta la comunicación o la sincronización, entonces ahí hay más cosas. Paralelizar multiplicación matriz vector, que es un caso especial de matriz por matriz, realmente es muy similar. Paralelizar una transposición de una matriz y paralelizarla de pronto in place o no in place, ¿sí? O sea, que sobrescriba Eso sí se debe hacer muy complicado, ¿no? Que sobrescriba a la matriz original. Más bien no, hacerlo que la escriba en otra matriz. Y aquí hay varios ejercicios que ustedes pueden consultar de práctica.
El primer link no funciona, ya murió. El segundo link son estos, son ejercicios de training en esos cursos que ellos tienen de OpenMP. Hay con soluciones para que ustedes las vean. Entonces, digamos, abramos el ejercicio 2, a ver qué dice. Dice, el siguiente código hace una multiplicación de un serial de una matriz. Intente paralelizarlo con OpenMP, actuando solamente la parte más importante del loop. También trate de añadir timing functions, funciones para medir el tiempo antes y después del loop, e imprima el tiempo que se gastó. Este es un código que está en C. Por eso utilizan malloc y todas esas vainas horribles. Y esa sintaxis que toca con los arreglos bidimensionales. Muy maluco. Eh, Hacer eso en C. Realmente el problema no es de hacerlo en C, sino de la modelación de doble puntero. Realmente ese es como el problemita. Bueno, aquí está la multiplicación, ¿no? Está la multiplicación típica de matrices. Y lo que les piden a ustedes es hacerla. Y luego lo que hacen es como tratar de calcular como un checking, como escribir ahí unas cosas, porque realmente si ustedes no utilizan los datos que calcularon, muchos compiladores que optimizan simplemente dicen, bueno, pero alguien me está pidiendo hacer esta operación, pero nunca utilizan AC, ¿sí? Entonces, como nunca utilizan AC, adelante, si esto no existiera, pues yo no voy a hacer la operación. Y ya. Y entonces dice, uy, el tiempo dio cero, pero pues porque no hizo nada. Por eso a veces uno tiene que utilizar al menos uno de los datos para que eso le dé bien. Si les gusta Fortran, aquí quienes utilizan Fortran, levanten la mano si han utilizado alguna vez Fortran. Fortran todavía es muy popular en la parte de computación científica, pero nosotros está muy asociado a los viejitos, pero no, Fortran ha seguido evolucionando y todavía se utiliza muchísimo. Esta es la versión de Fortran, entonces la idea pues es como hacerlo uno y luego ir a mirar la solución, en donde ellos le muestran a uno la solución. Entonces, tararara, y aquí está, miren, aquí está el Pragma OMP Parallel, lo hicieron en la parte externa, pero miren que declararon privadas ciertas variables. Yo lo que realmente les digo es traten de hacerlo ustedes como lo harían inicialmente, que lo primero que uno haría sería solo esto, Pragma OMP Parallel, y ver qué no les da, y tratar de entender qué pasa, y los sanitizers y demás. Y después ver el escalamiento y también ver si es bueno ponerlo acá o no ponerlo acá y no sé qué. O sea, no es tan sencillo. Aquí me dice que estoy abriendo algo que no tiene tal vez los certificados actualizados, pero yo conozco esta página, entonces no pasa nada. Aquí en Archer ellos tienen muchísimas documentación y también muchísimo training, tanto digamos como personal como que ellos hacen. Hay escuelitas que ellos hacen, incluso si ustedes hacen estos training, digamos de OpenMP y hacen los trainings también de MPI, ustedes pueden aplicar acá, les hacen un examen ahí online para que les den tiempo de cómputo en el clúster. Y eso es muy bacano porque pues ustedes pueden practicar en un clúster de verdad, con máquinas que yo les mostraba, ¿no? Al principio que tenían como 512 núcleos y cosas así, era una cosa brutal lo que tenía uno ahí. Esperen a ver si tengo aquí las gráficas. Acá, miren, esto es Archer. Entonces observen que tenemos 256 CPUs disponibles y esos son cores físicos. Esos no son cores con Hypertrain o algo así. Y tenemos que como 512 GB de memoria RAM. O sea, una cosa brutal, ¿sí? Impresionante. Entonces ustedes pueden ahí en Archer acceder a ese tipo de máquinas o si se inscriben a los cursitos gratuitos y se levantan a las 4 de la mañana, pues porque eso es en Inglaterra. Entonces, bueno, no sé si es en Inglaterra exactamente, pero es en el Reino Unido. Entonces pueden hacerlo. Entonces ahí ustedes pueden aprender Introduction to NP y ahí esos son unas slides y estas me aparecieron aquí al otro lado. Entonces aquí están y ahí pues pueden ir profundizando. Y yo, aunque yo no soy fanático de Intel con todo lo que ha pasado, digamos, en el modelo TikTok de avances y demás, ellos tienen en YouTube una lista muy interesante. Vamos a ver si la encontramos. YouTube, Intel, OpenMP. Pues porque ellos hacen parte del consorcio de OpenMP. Sí, es este mechudito es. Em, y es una persona que participó en el estándar de OpenMP. Vamos a ver si sale la lista.
Tim Matson, sí. Y son videitos que son viejos, pero les enseñan a ustedes cosas muy, muy, muy útiles, ¿sí? Realmente, incluso acá, uno empieza a entender por qué tener, digamos, computadores multicore termina siendo útil no solamente desde el punto de vista de que la ley de Moore se acabó y que ya no podemos hacer eso, sino también desde el punto de vista de la eficiencia del power, ¿sí? Eso también aparece. Entonces él empieza a analizar desde el punto de vista de cuánto consume una sola máquina o cuánto consumen dos procesadores que están en paralelo en términos de la eficiencia de un capacitor. Y se puede mostrar que cuando yo lo tengo así, en paralelo, y tengo la mitad de potencia acá y la mitad de potencia acá, bueno, no de potencia, sino de frecuencia, cuando tengo la mitad de frecuencia de este y la mitad de frecuencia de este, eso consume menos que tener uno solo que tenga la frecuencia total. Entonces, desde el punto de vista del power, ellos ya lo sabían desde hace tiempo. Es más importante tener multinúcleo. Lo que pasa es que pues otras arquitecturas más sencillas, digamos como las de ARM, pues consumen mucha menos energía y por eso pues los M1 se llevaron por delante. Entonces estaban en performance, en megaflops per watt. Y por eso ellos están trabajando ahorita también mucho en esa parte del desempeño, pues para que también las baterías duren más y además puedan competir en ese aspecto. Entonces les recomiendo realmente este curso. A ver si tengo aquí, está la lista. Aquí está el playlist. Aquí hay varios cursos metidos, les voy a pasar este link. Por si ustedes quieren aprender más, porque aquí hay una cosa que no discutimos, ya hoy terminamos OpenMP, ¿sí? Hay una cosa que no discutimos y es algo que se llama el false sharing, como el compartir falso. Resulta que nosotros tenemos en la cabeza que en OpenMP estamos compartiendo la memoria. Entonces que cuando yo traigo de la memoria, un thread trae algo, un arreglo, un pedazo del arreglo de la memoria a la caché, pues mira lo que va a pasar. Este thread llega y procesa en este núcleo y si estamos con dos threads compartiendo el mismo núcleo, el mismo procesador, no necesariamente el mismo core, pero el mismo procesador, resulta que cuando el otro thread quiera hacer algo, él va a venir aquí a la caché y va a decir ahí no están mis datos, claramente porque nosotros los separamos, se va a descartar lo que estaba en la caché y él va a traer allá y hace unas cosas y cuando el otro thread que está en paralelo en ese core, en otro core, pero en la misma CPU, va y busca en la caché de nivel 3 que no es privada de cada core, y se va a dar cuenta que ahí no están los datos, va a descartar lo que estaba ahí detrás. Entonces tenemos, aunque ellos comparten, no comparten y tenemos invalidación de caché constantemente y entonces resulta que nuestra aplicación es mucho más lenta que la serial. Y es porque tenemos ese false sharing. Y entonces también enseña técnicas para disminuir eso. Entonces, hay mucho por detrás, hay detalles, ¿sí? OpenMP es fácil de usar, es sencillo de empezar a aplicar, pero cuando uno ya se enfrenta a un punto en el que ve que hay muy mal escalamiento y cosas así, hay truquitos que le ayudan, que implican saber qué pasa por debajo, que no sea simplemente una caja negra, sino que entendamos qué pasa por debajo. ¿Listo? Entonces, esa es como mi última recomendación. Ahí les paso a ustedes esto. Esteban dice, creo que eso habló la IA de Google con un ingeniero. ¿De qué, Esteban? No, es que no vi cuando tú dijiste algo y fue a las I33, o sea, fue hace rato. ¿A qué te referías ahí? Ah, no, profesor, sobre tratarlas bien. Es ¿Sobre el qué, perdón? sobre el buen trato que se le debe dar. Ah, sí, había el parlante, digamos, que yo tengo ahí de Google, que sí, que me está espiando todo el tiempo, no sé qué. Cuando yo le digo, pero eso lo quitaron. Antes cuando yo le decía, por favor, sonaba una musiquita. Y entonces eso me ayudó también a que los niños fueran decentes con el aparato. Porque como que premiaba. Eso yo no sé por qué lo quitaron. Pero sí, no, yo vi incluso en un museo, fue una prueba artística y era con una persona real. Y estaba aquí acostado y entonces le decíamos a la gente que podía hacer lo que quisiera, lo que quisiera. Entonces la gente empezaba como a tocarle la nariz y no sé qué. Pero llegó un momento en que la gente empezó a chuzar, a golpear, a tratar de lastimar, o sea, una cosa impresionante, ¿sí? Y eso casi que en público, imagínense cómo será una persona que no tenga consecuencias en privado. Si no nos podemos regular nosotros, es feo. Sí, Daniel lo conoció, sí, horrible. Eh, bueno, entonces con esto terminamos OpenMP, nuestra introducción. Ustedes antes sabían como 1 milímetro de OpenMP, ahora saben 5 milímetros, pero pues eso tiene varios metros de profundidad.
Si quieren aprender más, entonces por favor investiguen, fórmense, vayan más allá, aplíquenlo en el proyecto. Yo vi que algunos de sus proyectos tienen como la idea de hacerlo, entonces bien. Y no olviden, en cualquier cosa que estemos haciendo en paralelo, lo más importante es medir. Hay que medir, hay que medir. Y a veces no nos funciona tan rápido cuando está en paralelo con cuando está serial, tal vez porque el tamaño del sistema es muy pequeño, pero si lo hacemos más grande, la proporción paralelizable se vuelve más grande en mi código y entonces por lo tanto la ley de Amdahl nos va a decir, ah, entonces ahora va a escalar mejor. Entonces siempre hay que estar midiendo qué tan eficiente es y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias por su atención, por venir a clase. Nos vemos el viernes, ¿es? Nos vemos el viernes. Listo. Hasta pronto. Que estén muy bien. Con mucho gusto. Que estén bien. Chao.